este sexto número de Altzan Bizi, los integrantes del Club SIAI nos invitan a practicar el judo en Jendea. Nuestra historia reciente se da la mano con el pasado en el Parque La Oizeta. Lo veremos en Behin Batean Altzan. ¿Qué le pedirías al alcalde de Donostia para Altza? La respuesta en Bla Bla. Conoceremos en Bazenekien la labor del colectivo de iniciativa social Entorno Solidario. Todo esto y nada más en... Han pasado 20 años desde que las puertas de este gimnasio se abrieron por primera vez. Fundado por Jacinto Jiménez y Vicente García, el club de judo SIAI comenzó a cosechar éxitos a principios de los 90. Hoy en día, SIAI alberga a cerca de 50 judocas que han cosechado para el club un importante medallero. Yo digo que son chavales que han empezado de los 4 años, ya cuando tienen 20, 18, 19, 20 años, es cuando se empieza a poder ser, pues eso, o entrenadores, o pueden ser árbitros, o pueden ser cosas de esas, ¿no? Entonces, ahora se está viendo el fruto que hemos creado desde pequeñitos. Desde el año 79 hasta aquí es el fruto que hemos empezado a crear, ahora nos está dando, ¿no? Cuesta mucho llegar hasta donde hemos llegado, son muchas horas de entrenamiento y mucho sacrificio. Y luego hay que tener en cuenta que generalmente es gente que estudia, que no se dedica plenamente al judo, sino gente que está estudiando con universidades e incluso hace otros deportes. Y luego vienen a judo a practicar su deporte porque les gusta. Pues había en el colegio donde yo estudiaba de chiquitita, con 5 años empecé. Y tenía vecinos que se habían apuntado y yo, bueno, pues por probar simplemente. Y nada, seguí y hasta junio del año pasado, que ya dije, bueno, ya estoy un poco viejilla y bueno, pero ahora de vez en cuando pues todavía vengo y eso. En mi familia mis primos empezaron, siguieron todos mis primos, empezó mi hermano y me metí yo pues, y como me gustó pues aquí sigo. Pero ya ves, o sea, lo he dejado y el buen ambiente que hay y lo bien que te lo pasas y el deporte que haces, y siempre te engancha. A pesar de lo violento que pueda parecer este deporte, Vicente y sus alumnos tienen clara cuál es la filosofía del judo. En principio es, y básico, respetar al contrario. O sea, es un deporte que tienes que tener mucho respeto a tus contrarios. Pues si os dais cuenta, siempre nos saludamos a empezar y a terminar. La filosofía del judo es hacer deporte, crear amistad, sobre todo, y que la gente se lo pase bien, y que se divierta. A mí me gustaría que la gente vendría a pasar un día, que se sentaría aquí, que es un poquito, que es un entrenamiento de judo. Yo creo que la gente tiene, sobre todo la juventud, creo que es más que nada que es un deporte de salvajes. No, se den cuenta que no, que es un deporte normal y corriente como otro. Y que la vida te ayuda a muchas cosas. No es violento, o sea, es que es más... Es que es control y cosas de esas. Que no es lo que parece que es súper violento y que vas, todo lo contrario. Aquí haces un montón de gimnasia, que lo primero para hacer aprendes a caer, que es súper importante, que no es que venir aquí y te pegas 3 palizas y no. O sea, primero lo que haces es un montón de gimnasia, deporte y todo. A veces igual a primera vista te puede parecer pues que es un golpe fuerte o algo, pero normalmente la gente que te tira te controla y caes muy bien, o sea que no te pasa nada. Que se animen a venir mis amigos y las demás personas. Yo ya te digo, yo a todo el mundo se lo recomendaría. Niño, joven, mayor...
El Parque de la Baixeta es un proyecto puramente social que se genera en la zona este de Donostialdea, es decir, que abarca a los barrios obrero, a los barrios con menos capacidad adquisitiva, y que es evidentemente la zona más abandonada de todo lo que es la zona este de Donosti. Entonces, todos estos barrios coinciden además que no tienen ningún tipo de salida a la naturaleza y que están bloqueados bien por la autopista o bien por la Nacional 1. Y no tienen ningún tipo de salida ni al mar ni a la naturaleza. Casualmente, entre lo que es la Vega del Urumea y la autopista o la Nacional 1, hay un espacio totalmente degenerado, que es lo que hoy consideramos el Parque de la Baixeta. Si nosotros conseguíamos una reorganización de ese espacio, conseguíamos una figura jurídica y unos límites geográficos que delimitaran lo que podía ser el proyecto del Parque de la Baixeta en el futuro, conseguíamos una ordenación urbana, una ordenación rural que iba a beneficiar a los 74.000 habitantes que rodean esta zona y, por supuesto, a los baserritarras que viven en medio del parque. Ese era el objetivo principal de la Coordinada de la Baixeta y después de 6 años de lucha se ha conseguido que las instituciones consigan aprobar el Parque de la Baixeta. En el Parque de la Baixeta ya no se puede hacer lo que le dé la gana a cualquiera, puesto que hay un proyecto aprobado con una valoración económica que limita los usos dentro de este territorio. Este parque, el Parque de la Baixeta, no es un parque natural, no es un parque a preservar, no es un parque a conservar porque tiene unas condiciones, sino es un parque a recuperar, es una zona a recuperar. Y la verdad ya es que desde hace ya muchísimos años la gente ya utilizaba toda esta zona como una zona de salida, de esparcimiento, una zona para pasear, para pasar un domingo, para hacer una mañanera, ¿no? Ahora, esto ahora pues se ha ido regenerando un poco y ahora ya esos paseos, esas zonas que antes pasabas por zonas con piedras, por zonas con vertederos, con escombros tirados en cualquier sitio, ahora ya paseas con espacios bastante más decentes, ¿no? Sobre todo, bueno, hay que ver toda la inversión que se ha hecho en rehabilitar el Fuerte de San Marcos y eso se ha convertido en estos momentos en el punto de atracción. El paseo normal, el paseo principal que suele hacer la gente en estos momentos es salir ya desde la zona de Alza o desde la zona de Inchaurrondo, Garbera más o menos. Partiendo de ahí, coger las zonas de paseo, las carreteras que hay actualmente y subir ya hasta el Fuerte de San Marcos. Un fuerte que lo encuentras en perfecto estado, donde tienes una vista magnífica a todo Donosti, la bahía de Pasajes, incluso Irún, Fuenterrabía, incluso las Landas se ve desde aquí. Y otro de los temas muy importantes que tiene el Parque de la Baixeta y que para nosotros fue pues, uno de los campos de batalla fue esa relación de los ciudadanos, esa relación de la gente que vive en los pueblos, en las ciudades, con el campo, con los baserritarras. Queríamos también, nuestra intención estaba que los niños, la gente, estuviéramos en contacto con lo que está viviendo, animales, agricultura, la vida del caserío. Eso se ve en el Parque de la Baixeta. Ahí todavía hay varios caseríos que están en explotación, hay explotaciones ganaderas. Eso también nos interesaba mucho y nos sigue interesando el que se conserve ese parque como esa zona natural. Ha habido muchas dificultades durante el proceso hasta tener el documento en la mano. Ahora hemos empezado otro tipo de dificultades, que es lograr que las instituciones cojan el documento que ellos mismos han aprobado y han firmado, primero hagan cumplir la normativa, cosa que empezamos a tener dudas de que lo tengan como libro de cabecera en el ayuntamiento, igual que cada uno de ellos tiene su plan general o sus planes parciales. Y la siguiente es que empiecen en cada legislatura empiecen a poner sus cotas de inversión para ir desarrollando el parque.
Ayuntamiento de Donostia se ha puesto en funcionamiento tras la formación de un nuevo Consejo de Gobierno. Por ello hemos querido saber qué pedirían los vecinos de nuestra comunidad al alcalde Odón Elorza para mejorar Alza. Pues que la arreglara un poco mejor, que está. Y que subieran los viejos. Y que no, eso no me puede subir los viejos. Que nos quitara y nos hiciera ahí una rampa en vez de una escalera. Estamos bastante bien y lo único son aparcamientos que no tenemos ahí abajo, que los iban a hacer en el barrio ese nuevo, donde hicieron el parque, y luego pues que no los hicieron. Pues no sé, igual más aparcamientos y pues que cuiden más las instalaciones deportivas, como el frontón y eso, que está bastante abandonado. A ver, ¿tú qué le pedirías? Un campo de fútbol de hierba. ¿Qué más le pediríais? Pues yo, pues, No hace falta que cojas. igual. No, algo más original, hombre, igual, no. Un palacio de hielo. Pues que se hagan más, más polideportivos y más cosas. Alza, que arregle las calles y más limpieza. Por ejemplo, que suba el universitario por arriba. Vamos, por poner un ejemplo, que me deja ahí abajo. No, pues igual más frecuencia, igual... No más frecuencia, sino... Bueno, sí que hay más frecuencia. Para Alza, pues un centro para curar estos, ¿cómo se llaman los...? Sí, espérate. Para los drogaditos, vamos a decirlo. Pues un centro aquí, que nos hace mucha falta. Que aquí hay mucho. Pues quisiera lo mejor posible todo, como lo está haciendo y nada más. ¿Qué voy a decir yo? Pero no sé, solo que no se acuerden del barrio cuando hay elecciones. Que se preocupen siempre un poquito. Sin más, en todos los sentidos. Aquí, pues no sé, aparte de más ambiente, pero eso igual por parte nuestra, pero un poco más de bares así de... a los que solemos ir y tal. Tema de ocio, pues sí, yo creo que es bastante insuficiente. Yo creo que habría que poner más conciertos y más cosas. Creo, ¿eh? Bueno, creo, como soy entrevista, opino lo que me dé la gana. Pues nada, igual, conciertos y cosas de esas. Y luego, pues la Casa Cultura, que está abierta a la mañana también, por ejemplo, que creo que no está, ¿no? Solo está en la tarde. Y no sé, alguna otra cosa que no se me... No sé ahora, pero vale ya, ¿no? En Herrera más jardines, por ejemplo, que estamos bloqueados allí entre la carretera general y En la plazoleta y de la San Luis plazoleta. no hay nada de nada, nada más que 4 bancos y nada más. Yo que soy maestra, pues no sé, un fuerte apoyo, ¿no? Sobre todo para la organización del tiempo extraescolar, a los que necesitan dinero, bueno, pues también, ¿no? Y no sé, lo tendría que pensar. Ahí viene otro profesor, igual tiene más ideas. Pero sí, orientación sobre todo cara a los padres, sobre aspectos educativos, sobre lo que conviene o no conviene. La organización del tiempo fuera de la escuela. Pero sí pediría vigilancia de policía, que esto parece la ciudad sin ley, quiero decir, en el sentido de que nunca ves un policía. Tampoco en Donosti, ojo, Los vemos en coche y en moto, pero no andando. Y yo pido policía andando, para que se puedan ver las cosas que pasan, no solo en Alza, en los demás sitios también. Eso es lo primerito que le pediría al alcalde. La vigilancia no hay ninguna, ni de guardia ni de nada. No aparece nadie. Cuando ocurre cualquier cosa hay que andar llamando y cuando quieren llegar ya se ha pasado todo. Así es. Y que será casi lo que pasa en todos los barrios. Se daría una vuelta por aquí para ver cómo está este barrio. Dejado de la madre de Dios. Que lo arreglaran, que está hecho un asco todo. ¿Qué cree que necesita en general? Está todo sucio, parece el pueblo perdonando de la mierda, hijo mío. Lo principal es eso. Buenavista se ha hecho una mierda, Buenavista necesita todo. De todo. Y algo de vigilancia por ahí atrás. Aquí no tiene nada de... Nada, aquí no viene nadie. Caen alguna vez la archaina por aquí, pero nada más. Vienen a estarse ahí con los coches charlando, pero nada más, no se ve. No hay nada aquí. Un barrio dejado de la mano de Dios.
Entorno Solidario es un colectivo de iniciativa social que aglutina dentro de sí mismo a diferentes asociaciones que trabajan con una misma filosofía, ¿no? Una filosofía que podríamos condensar en tres objetivos básicos, ¿no? O tres opciones básicas, como sería la opción por los pobres o la opción por la gente más desarraigada, la opción por la comunidad, por el trabajo comunitario, y la opción por lo que nosotros llamamos educación popular. El área de prevención de la Asociación Entorno Solidario está dividida o se centra en dos grupos, uno que actúa con chavales más pequeños, que se llama Quiriquiño, y luego un grupo que intenta ser la prolongación del primero, que es Astindaria, que trabaja con chavales ya entre 12 y 16 años. Y bueno, la labor primordial o los objetivos primordiales son hacer un trabajo de prevención, ¿no? Pues donde los chavales encuentren un lugar donde socializarse, donde aprendan a relacionarse con otros niños o adolescentes de su edad, y donde puedan desarrollar actividades tanto de tipo cultural como deportivas, y luego siempre se intenta ver un poco las motivaciones que ellos tienen a la hora de desarrollar actividades y demás, ¿no? Quiriquiño es una asociación que trabaja con infancia en el barrio de Larracho con niños de 6 a 12 años. Entonces desarrolla 3 programas de actividades diferentes. Por una parte está el programa de ocio y tiempo libre, y un poco las actividades que se hacen pues son talleres, grandes juegos, salidas bien al Chiquipar, a ver actuaciones de payasos, salidas de fin de semana. Y ya a partir de primavera, pues algún domingo se hacen también salidas al monte. Luego, por otra parte, está el programa de apoyo escolar, y luego los martes y jueves desarrollamos el programa deportivo, que bueno, lo que hacemos es aikido. ¿Cómo lo hace? A mí no se me pega. Hemen laguna, egiten aldituzu? Komendatzen dut denei zenda osona etortzeko onera. Ez que margotu dugu pintxerarekin, eta nago baitu. Que lo que sí intentamos desmarcarnos un poco es de los típicos grupos de tiempo libre, ¿no? Donde los chavales van a ocupar el tiempo y ya está, ¿no? O sea, pretendemos ir un poquitín más allá, dar un paso más allá. Entonces yo creo que eso es lo que nos puede diferenciar. Los grupos nuestros de prevención funcionan a lo largo de la semana, es decir, cuando el chaval sale de la escuela, el chaval o el joven sale de la escuela, bueno, pues nosotros pretendemos que dentro de su propia comunidad tenga un recurso de ocio desde una perspectiva educativa. Bueno, pues Astindaria es una asociación en la que se pretende reunir grupos, dos diferentes grupos por edades. Uno sería igual desde los 12 a los 14 y otro sería de 15 a 17, y realizar todo tipo de actividades, bien sean lúdicas, de apoyo escolar. Dentro de lo lúdico tenemos días de película de vídeo, pues como veis, pues el ping-pong, juegos recreativos, futbolín, y luego pues intentar que los chavales pues no anden por el barrio desperdigados e intentar pues trabajar un poquito con ellos. Egual Heralde es un área nueva dentro de nuestro colectivo. Trabaja un poco todo lo que, como he dicho anteriormente, todo lo que es el tema de educación para la paz, intercultural, educación para el desarrollo, y hemos hecho cosas puntuales. Pues hemos participado en un seminario sobre resolución de conflictos en Austria, hemos organizado un seminario sobre el conflicto entre Israel y Palestina en Donosti, donde han participado jóvenes de Israel y Palestina con nosotros.
hemos hecho alguna campaña de recogida de productos a raíz del huracán Mitch, y ahora estamos trabajando en un proyecto que es el construir un barco para la paz. Taller de vídeo Plazara. Bueno, el área de comunicación educativa pretende responder un poco pues, a una realidad que nosotros observamos en concreto en Alza, que es donde surge esta iniciativa, que es el vacío de información que hay dentro de la comunidad. Y en ese sentido pues pusimos en marcha Alza en Bici. Alza en Bici es la videorevista informativa de carácter local que aparece bimestralmente en Alza y que edita el taller de vídeo Plazara. Llevamos ya 6 números, 6 videorevistas, lo cual equivale a año y medio de funcionamiento. Se puede decir también que al día de hoy pues, los vecinos y las asociaciones del barrio han acogido muy bien el proyecto. Ahora nos estamos planteando una reconversión. Queremos que la parte más inmediata de la noticia pase a segundo plano y hacer reportajes con una mayor profundidad temática, con un mayor contraste de fuentes, una forma de elaborar más lo que es el reportaje, una especie de algo un poco de investigación. Ese es nuestro reto a partir de ahora, ¿no? Entonces poco a poco vamos a tender a esa idea, a conseguir una videorevista con reportajes de mayor entidad. Desde aquí emplazamos a todos aquellos colectivos que quieran pues, que sus actividades se vean reflejadas en la videorevista, a que nos llamen, a que contacten con nosotros y de esa forma pues, podamos reflejar todo aquello que se hace aquí en el barrio, ¿no? Para intentar que cada vez sea algo más comunitario, que en lo que todo el mundo pueda participar. Bueno, y para acabar pues quiero animar a todas aquellas personas que compartan un poco la filosofía que hemos descrito en este pequeño trabajo y que estén dispuestas a hacer algo por cambiar la realidad de barrios como Alza, donde se viven situaciones de desigualdad, de desarraigo, de potencialidad de exclusión social, o aquellas personas que quieran trabajar en otros ámbitos como esto del tema de la cooperación al desarrollo, de la educación para la paz, en el ámbito de la comunicación social. Bueno, pues decirles que tienen un espacio en este colectivo abierto, donde pueden integrarse, y todas las personas que quieran interesarse en el trabajo que estamos haciendo, pues tienen nuestra dirección, tienen nuestro teléfono y bueno, pues estamos a su disposición. Esto ha sido todo por este mes. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros si queréis que el trabajo de vuestra asociación quede reflejado en la videorevista. Y no olvidéis acudir a la próxima cita de... ¡Alza en Bici!